Ya la vemos, Mario. Estás en Ok, modo... perfecto. Modo todavía, sí. Todavía no está en modo completo. presentación, sí. Y ahora sí. Ok. Listo. Ok. Vamos a comenzar con biometría, un poco también para ver algunas posibilidades que ustedes tienen también de la biometría de inmersión, la interferometría y el switch source para tratar de tocar todas estas posibilidades para que ustedes estén informados no solamente de la última tecnología, sino toda la tecnología que puedan utilizar para hacer su biometría en los cálculos normales y en la biometría más avanzada. Como dijimos la vez pasada, la biometría ya no es una cosa de ver simplemente, sino que es una cirugía refractiva. Por lo tanto, depende de la exactitud del resultado planeado. Y además, una cosa importante también que se deben recordar, que es iseiconía. O sea, no interesa qué tanto tenga el otro paciente que el otro ojo, interesa tremendamente, en realidad sí interesa. No pueden dejar un paciente en 0 y un paciente en +4 o un paciente en -6, porque el paciente va a tener dificultades. En muchos de los casos van a tener que tener paridad y no tener una diferencia mayor de +3 o -3 entre ojo y otro, porque si no el paciente va a tener problemas y tienen que tener imágenes congruentes para formarse en el cerebro. Es importante porque tiene una imagen de un tamaño en el otro, y una imagen similar van a tener una imagen adecuada. La grabación se ha detenido. Esta reunión está siendo grabada. Si tiene una imagen de diferente tamaño, la niseiconia, esa imagen va a causar problemas, alteraciones, el cerebro va a suspender una señal, va a suprimir una señal y va a tener problemas de la formación. Entonces, para que el objetivo de una cirugía de catarata es que el plan sea igual a lo que usted, o sea, que el resultado sea igual al plan. Para que esto sea así, hay una serie de características y requisitos. Que tenga una buena queratometría, que tenga una buena medida del diámetro axial, que ustedes conozcan la constante del lente, que no necesariamente es la constante que sale en la cajita. La constante que sale en la cajita es una constante hecha para una medida, una biometría de contacto. No es la constante que se necesita para una inmersión. Cuidado. Calcúlame un lente de 118.5. Sí, claro, pero ese te lo hago en contacto. No es para cuando te la hagan en inmersión. O sea, si tú estás usando una constante 118.5, es para que te la haga con fórmula SRKT. No es para que te la haga con Haigis, no es para que te la haga con Barrett, no es para que te la haga con otra cosa. Tampoco es para que te la haga con Hofer-Q, porque Hofer-Q tiene otra constante. Entonces, como no conocemos, pues el que no conoce hace cualquier cosa. Entonces, cuidado, la constante que sale en la cajita es una constante A. La constante A sirve para SRKT. Y para SRKT con método de contacto. Cuando tú quieres hacer inmersión, cuando tú quieres hacer biometría por interferometría óptica, tienes que usar otras constantes. Entonces me sorprende que me dices, pero no me has calculado el lente con la constante A118. No, pues yo no uso esa fórmula, yo uso otra fórmula. Yo no uso fórmula de segunda generación, yo uso fórmula de cuarta generación. Entonces ya comenzamos a no entendernos. Hay que usar la fórmula adecuada, hay que hacer un procedimiento quirúrgico adecuado y hay que hacer una evaluación posterior. Oye, ¿y por qué entonces funciona? Claro, pues con ojos de 23.5, toda la fórmula funciona, no interesa. Pero si tus ojos son muy grandes o son muy chicos, ahí comienzan los problemas. Ya dijimos la vez pasada que buena visión ya no es más 20/20, significa una buena performance en visión cercana y de lejos, y condiciones variables de luz y de contraste. Hay que tener todos los equipamientos para hacer las cosas bien. Y cuidado, no solamente es medir, hacer una buena biometría. Cuidado, ahora que estamos poniendo lentes premium, lentes excepcionales, lentes multifocales, lentes tóricos, no solamente tenemos que hacer una buena biometría, la dijimos la vez pasada, ver la película lagrimal que sea óptima. ¿De qué te vale poner un lente premium si tu película lagrimal es pésima o estás mal? Ese lente no va a funcionar, el paciente se va a quejar
y la culpa va a ser tuya. Claridad corneal. ¿Qué haces poniendo un lente si esa córnea tiene 980 células, como vimos la vez pasada? ¿Qué haces poniendo un lente extraordinario si no es considerado el astigmatismo? El paciente va a terminar usando lentes y te va a echar la culpa a ti. Me operaste mal. Refracción adecuada, un lente adecuado. ¿Qué es un lente adecuado? Un lente centrado, que haga foco en la mácula. Y como dijimos la vez pasada, que no tenga aberraciones o que suprima las aberraciones que tiene, lo que conversábamos, me preguntaban la vez pasada. ¿Y cómo hacemos lo de esas aberraciones? Imagínate que la córnea de ese paciente tenga la aberración más simple, una aberración esférica negativa, alta. Y tú le pones un lente que es negativo. Entonces tú vas a aumentar su aberración negativa y ese paciente se va a sentir incómodo. Va a ser 20-20, pero se va a sentir incómodo. Hay lentes que tienen dependencia del tamaño pupilar. Y si tú no consideras eso, hay problemas. Hay que ver que cuando tú te quitas un cristalino y le pones un lente intraocular, estás teniendo problemas de sensibilidad al contraste. Y lo que decimos, tú puedes tener un lente extraordinario, colocado extraordinario, pero tienes un problema en la mácula, y el paciente no va a decir, yo tenía un problema en la mácula. El paciente va a decir, me operaste mal. Tenía un agujero macular, me malogró el ojo. Así vienen, te lo dicen, a mí me lo dicen acá cada rato. Yo no sé qué me ha hecho este doctor, que me ha malogrado el ojo. No te lo has malogrado, tenías un agujero macular, te operaron y no ves. Entonces hay que tener mucho cuidado y explicarle bien al paciente cómo entra a la sala de operación. Biometría, quizá lo más fácil. Ahora todo es muy fácil de hacer con la biometría, los equipos lo permiten. Para el cálculo del lente intraocular tenemos varios factores. La medida de la curvatura, los radios de curvatura corneal. La longitud axial, por favor, si pueden apagar los micros, hay un micro que se está sobreponiendo sobre la voz. Si alguien tiene la posibilidad de silenciar a los oyentes, por favor ayúdenme en eso. La longitud axial, esta queratometría y la longitud axial son lo que nosotros podemos medir. La cámara anterior la podemos medir. Lo que no podemos medir, y depende de las fórmulas, es la posición efectiva del lente. ¿Dónde va a quedar el lente? Eso no lo sabemos porque es el futuro. Eso lo hacemos durante la cirugía. Eso va a depender de las fórmulas. Las fórmulas te van a calcular dónde va a quedar el lente. Y eso depende de varias cosas. Si el ojo es hipermétrope, el lente va a quedar más anterior. Si el ojo es miope, el lente te va a quedar más posterior. Si el ojo es el métrope, te va a quedar en una cuestión hipermétrope. Entonces, las fórmulas que están hechas para un ojo estándar no consideran dónde va a quedar el lente. Por eso que Aramberry hace la doble K, porque sabe que ese RKT no considera, o considera que el lente va a quedar, la posición efectiva del lente, está ligada a la curvatura anterior de la córnea, y eso no es cierto en todos los casos. Entonces, eso, si la córnea es plana, pues hay ojos como el mío, que es axialmente miope, pero la curva es levemente hipermétrope, entonces no va a quedar en el sitio donde yo no podría medirme mi lente con ese RKT. Entonces, mejor va con Haigis, mejor va con Barrett. Entonces, ¿por qué usamos entonces fórmulas que no son RCKT? Porque ya pasaron, ya fueron, ya están lejos. Entonces, ¿por qué? Porque la posición efectiva del lente, las nuevas fórmulas están más metidas en averiguar dónde va a quedar el lente dependiendo de otros factores. No es por gusto, es por eso. ¿Cómo tenemos para hacer la medida de la longitud axial? Modo A, automática, manual, de contacto o de inmersión. Modo B también tenemos cómo hacer, inmersión simple o vector en el eje axial. La óptica, interferometría por coherencia parcial, puede ser el IOLMaster 500, el LensStar, o cualquier otro, o SweetSource, los nuevos equipos, el MOBU, el IOLMaster 700, y hay un montón de equipos nuevos que están saliendo. El Pentacan AXL, el ALNX, el LensStar, el Galilei GC, todo interferometría. Y el IOLMaster, el MOBU, el SweetSource, el SweetSource, el Revol, el
el Optopol, han salido una serie de nuevos equipos. Antes solamente teníamos uno, ahora tenemos varios. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es ir al SweetSource OCT para tener un equipo en uno donde estamos viendo todo en un OCT. El OCT está copando casi todas las cosas de examen. Pero todavía tenemos, y especialmente en nuestros medios, cataratas que son, o sea, a pesar de que las biometrías SweetSource pueden medir casi el 95 o 97% de las cataratas, fíjense, todavía hay un 5% o un 3% de cataratas que no son medibles, y más en nuestro medio, que pues no son medibles por OCT. Y todavía tenemos que ser hábiles en medir con biometría modo A, así que no voten sus biómetros, todavía sirve. ¿Cómo funciona la biometría? La biometría funciona así. El ojo es un sitio especial para poder hacer la biometría con ultrasonido, por eso quedó muy bien. La pregunta es la biometría con ultrasonido tan efectiva como el SweetSource? Exactamente igual. Lo que pasa es que requiere entrenamiento y requiere hacerla bien, pero es exactamente igual. Si mi SweetSource no funciona, yo no tengo ningún problema en hacerlo con ultrasonido, me va a salir exactamente igual, bien hecha, con inmersión me da los mismos valores. Lo que pasa es que hay que saberla hacer, exactamente hacer, y pues ahora le vamos a decir cómo hacerlo. El ojo es extraordinario para eso. ¿Por qué? Porque cuando pasa el haz de ultrasonido a través del ojo, tenemos cavidades que tienen gran diferencia en su composición. Y por eso que ponemos líquido, ponemos inversión, porque entre el líquido, agua en la primera parte, y la córnea hay una gran diferencia de medios. Entonces el eco que da la córnea contra el agua es muy alto. La córnea contra córnea, pues también. Y la córnea contra acuoso, también. El acuoso contra el cristalino, también. El cristalino, el borde, contra el vítreo, gran diferencia. Y el vítreo contra la retina, también. Entonces es un sitio excelente para tener gran diferencia entre sus superficies. Entonces, cuando el eco incide entre estas interfaces oculares, este eco se refleja muy alto, como espigas, como ecos. Y sabiendo la velocidad del sonido al atravesar cada uno de estos medios, tenemos perfectamente las distancias. Al tener las distancias, tenemos las medidas. Entonces, perfectamente esto es. Es más, la biometría, tanto SweetSource como de interferometría, se han basado y fueron hechas por la biometría de ultrasonido como base. La única diferencia es que miden en dos sitios diferentes. El ultrasonido mide en la interfase entre el vítreo y la limitante interna, y el OCT mide entre la retina y el epitelio pigmentario de retina. ¿Y cómo será que la base es el ultrasonido? Que cuando se diseña un equipo de OCT, se resta la distancia que hay entre el epitelio pigmentario de retina, se resta el grosor de la retina. Entonces las correcciones se hacen al equipo óptico, no al ultrasonido. Es gracioso. Entonces, la base para el SweetSource, la base para el interferometría sigue siendo el ultrasonido. Ok. Hay que hacer un correcto alineamiento del transductor para ver la altura relativa de los ecos. Los ecos corneales aquí no va a salir porque no se encontró este medio. Vamos de frente. Como decíamos, métodos manual y automático, contacto de inmersión, etc. ¿Qué tenemos que ver? En el modo A, aquí sí sale. La de contacto. Yo no la recomiendo, pero todavía se usa. El transductor se pone directo sobre la córnea y tratamos de incidir. La inmersión. Hay una pseudoinmersión cuando se pone gel entre la córnea y el transductor. Este es mejor que este, y se lo vamos a explicar por qué. Y hay que se usa la copa escleral, que es mejor, que es la inversión. Según la copa se pone agua y este es mejor que este.
Pero este es mejor que esta. Este es contacto y este es inmersión. Se recomienda hacer, en todo caso, inmersión que la directa, y les voy a explicar por qué. La pseudoinmersión con gel también la puedes hacer con modo B, utilizando solo el haz central perpendicular, y mejor aún con copa escleral. O sea, con modo A y con modo B se puede hacer en este caso. No se recomienda hacer la de modo B de manera directa. En realidad, eviten hacer biometría de modo de contacto con cualquiera de las dos, y les voy a explicar la razón. Cuando tú tienes un transductor, cualquiera que tengas, siempre tienes los haces de luz que van saliendo, los haces de ultrasonido que van saliendo. Y tienes también, por mismo efecto de del transductor, haces que no salen directos, sino salen oblicuos. Y hay una zona, que es la llamada zona de interferencia. Estos de acá, hasta esa zona de interferencia tienen la capacidad, de regresar a esta zona T de transición de 3 milímetros, de 3.3, regresan a la sonda. ¿Ya? Después de 3.3 ya no regresan, se pierden. Estos que son directos, estos regresan siempre. Estos hasta 3.3 regresan a la sonda y causan interferencia, un artefacto. Por lo tanto, si tú contactas a la córnea directamente, obligatoriamente te van a caer estos ecos de interferencia y tu córnea va a estar metida dentro de estos ecos de interferencia y no tienes 3.3 milímetros que no sabes dónde está tu córnea metida. Supones que está pegadita acá, pero no tienes certeza, o sea, estás fuera de sitio, no estás viendo correctamente. Y fíjate, cuando haces el método de contacto, este eco de acá, este primer eco es el eco de interferencia. Miren, es un eco de contacto. Claro, el segundo ya está lejos, es el cristalino, el segundo es la parte posterior, y el tercer retina, son típicos. Pero el primero es un eco de interferencia, donde está metido la córnea. Tú supones, pues, que el primer eco es donde está y no sabes exactamente dónde está. Cuando tú haces inmersión, fíjate, este eco es igualito. Mira. Y este son igualitos, pero tú sabes que este es un eco de interferencia. Al haber hecho inmersión, aparece este eco de la córnea, que sí, tú sabes, ahora sí, que este pertenece a la córnea, porque está separado. Con toda certeza, este es el primer eco de la córnea, este es el segundo eco de la córnea. Entonces, aquí sí sabes, puedes individualizar este eco de interferencia de este eco de la córnea. Esta medida es correcta. La anterior, tú no sabes. Supones. Pero ahora ya no estamos en capacidad de suponer, estamos en la época de los cálculos exactos. Tú no puedes suponer nada. Tú tienes que estar seguro. Entonces, esto es lo recomendable, hacer inmersión. De repente eres Manuel Piedra Durán y estás empujando la córnea. O de repente has puesto mucho gel y estás haciendo un menisco o un espacio de gel entre tu córnea y tu sonda. Estás muy alejado y estás haciendo un aumento de 1 milímetro o 2 milímetros de tu ojo. Entonces, esta es la forma de saber exacto dónde está tu córnea. Ya no hay ninguna excusa para que no hagas inmersión. Inmersión es la forma de hacerlo. Lo demás es que lo estás haciendo mal. Perdóname, pero ya no se tolera que uno haga contacto. No tienes por qué. Y si piensas que es más difícil, no es cierto. Entonces, miren, lo que les decía. Este eco de inmersión y este eco de inmersión son igualitos. ¿Por qué? Porque son artefactos. Este acá sí es de la córnea, entonces no tiene ya por qué hacerse este contacto.
Gracias a Dios, pues la inversión ya no es así, ¿no? O sea, antes era así, imagínate. Ahora usamos una copita y usamos un transductor pequeñito. Y así se hace, una forma por inversión muy sencilla. Es consistente. Se hace una alineación. Ahora hay un láser acá atrás y el paciente mira el puntero láser. ¿Eh? No hay contacto ni compresión corneal, hay un espacio en la copa, se los voy a enseñar. Menos dependiente del operador, el paciente es mucho más fácil. La precisión es mejorada, es mucho más rápido. ¿Y por qué es importante hacer eso? Porque en ojos hemétropes, 0.1 de milímetro, claro, no hay problema. Va a 0.25 de sorpresa reparativa, no hay problema. Pero 1 milímetro de error te da 2.5 dioptrías. Pero en hipermétropes axiales, 1 milímetro de error, o sea, 0.1 te da 0.75, ya comienzan los problemas. Pero 1 milímetro de error te da 7.5 dioptrías. Esto es una catástrofe. Mucho cuidado. La copa está diseñada, por lo menos la que yo diseñé, para tener estos 3.3 milímetros de separación entre el ojo y la sonda. ¿Eh? Entonces, no hay ecos, se anulan ya de por sí los ecos de interferencia. Los efectos de contacto, ¿por qué se hay errores? Porque la longitud axial es falsa, más corta, las microabrasiones en la corta, depende del operador, tiene que estar exactamente centrado. Y es la razón más frecuente para errores en el cálculo. Mira, la compresión corneal te puede dar problemas en la medida. O sea, las sorpresas repetidas son miópicas por indentación, no es precisa, pero es un método que la gran mayoría sigue usando todavía, es absurdo, pero sigue usando. ¿Por qué? La mayoría, en el 2008 hicimos esto, en Quito presentamos esto, la mayoría de los doctores consideran que la biometría de inmersión es más difícil y consume más tiempo. Eso es mentira. Porque o sea, las copas esclerales han hecho que no sea esto así. No sé si funciona. Ah, no tengo esto a la mano. Pero les quería, cuando esto los hemos puesto, es facilísimo. Se lo prometo que después se los presento. No está el video a la mano acá. Voy a ver si lo encontré después. ¿Qué podemos tener? Las fuentes de error, alteración macular o el estafiloma. Siempre hay que ver, nunca hagan biometría sola, siempre hagan un modo B. Hay artefactos en las cataratas muy densas. Hay pseudofaquia, hay ecos de reverberación o atenuación. Y, por favor, no hagan biometría de contacto. Pueden hacer. ¿Cómo realizar la inversión? Bueno, paciente en posición de cúbito dorsal, le explicas el proceso, anestésico tópico, coloca la copa de inmersión, tomas de exámenes, la ganancia adecuada, limpias el paciente y la sonda y la copa, y 10 tomas consecutivas las revisas. Determinación de la determinación estándar siempre debe ser menos de 0.5 y siempre comparativo. Siempre debes hacer un modo B, siempre verificar los ecogramas. Y en estrábicos busca la posición adecuada, en nistagmos busca la posición de bloqueo. Las copas esclerales hay varias. La de Prager, como esta, la de Hansen o Soynek, todas son bimanuales. El problema es que acá tienes que llenar el agua, esas no me gustan. Las de Prager son muy amplias, perdón, son muy grandes. No me gustaron. En estas tienes que ponerlas, 2 anillos. Cuando terminas el paciente se baña. Yo les cambié la posición. Yo hice estas, una para niños y una para adultos. Muchos de los que vienen acá en Lima con los equipos vienen con esta sonda. Yo se las hago llegar a Cuantel y Cuantel las manda con los equipos. Y son mucho más prácticas, tiene 6 milímetros, se adapta a cualquier sonda, 14 milímetros para las córneas de los niños, 22 para las córneas de los adultos. Y es más fácil, puede venir en teflón o puede venir en acrílico. Es una copa abierta, las metes en una solución ahorita para la pandemia son geniales. Desinfecta una Prager, y la Prager, el Luer Lock, acá, esta de acá tienes que estar cambiando a cada rato y si llegan a pseudomonas. Esta, la metes dentro de una solución de clorhexidina, la limpias y está limpia en un ratito. Entonces es mucho más fácil. ¿Cómo pones una copa de las que hemos diseñado? La pones muy fácil, es auto, la pones muy fácil, es suavecito, la van poniendo. El mismo párpado la sostiene, puedes retirar la mano y la copa está ahí. Le pones 4 gotitas de agua, el paciente mira con el otro ojo,
como es pequeña, tú pones la sonda, cualquier sonda que tengas, y se queda ahí, no te mueves, no estás en el aire como las copas grandes. Al contactarla, ya estás mirando, fíjate, ahí ya estás haciendo las 10 medidas. Termina las 10 medidas y se acabó. Y quitas el agua y se acabó. No es difícil, no toma tiempo, no es consume tiempo, es rápida. En esos segundos ya tomaste 10 medidas. Yo no entiendo por qué la gente dice que es difícil. La otra sí, con la de contacto, tienes que estar haciendo que el paciente mire, etc. Hay otras inmersiones, la guiada por láser y la del modo B. Vamos a verlas. La guiada por láser es bacán. ¿Por qué? Porque es una sonda de biometría especial que facilita que se alinea con el eje visual. Es un láser normal, que selecciona la imagen bien fácil. Normalmente las ondas sin puntero es así. La otra tiene, parece una luciérnaga, tiene la luz atrás. Entonces, el puntero láser está atrás. ¿Para qué? Viene con el aviso, viene con el axis, etc. Entonces, ¿qué haces? La pones y eso emite su luz. La puedes usar así. En contacto yo no lo recomiendo. Yo lo que recomiendo es con la copa. Pero bueno, está acá para que tiene la luz y la tira la luz al techo. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente fija con el otro ojo y ve el láser en el techo, y el paciente tiene correspondencia retinal normal y fijación bifoveal, está viendo con la mácula del otro ojo y está viendo con la mácula, tú estás fijando la mácula del ojo que estás examinando. Mira, si tú le dices al paciente, mira la luz, los dos ojos están fijando. Si le dices, le pones el puntero y le dices, mira la luz con el otro ojo, estás asegurando que este ojo está mirando con la mácula. Entonces, estás midiendo justo el eje axial en la mácula. De nuevo, mira la luz, cualquier punto. Le prendes el láser y dices, mire el punto rojo, con el otro ojo, te estás asegurando que este ojo que estás midiendo está exactamente en la mácula. Gran invento de Charles Martin, un argentino, y dijo, y ese lo patentó y lo hizo, y las medidas son súper exactas. Simplemente un concepto de fijación bifoveal, correspondencia retinal normal. La otra forma es la biometría por inmersión por modo B. Cuando estás con pacientes muy miopes y no sabes si realmente estás en la mácula, ¿qué haces? Agarras y haces esto. Se basa en el vector C. Entonces, pones la imagen del modo B. Y la trasladas y pones, esta es córnea, esta es y vas a la mácula. No te limita a los métodos opacos, puede ser una catarata como esta, una piedrarata, y haces un examen simultáneo del polo posterior. El paciente echado, en posición supina, párpados abiertos, una luz arriba para que fije, anestesia local, y pone la sonda. Puedes ponerlo con pseudo-inmersión, yo prefiero ponerlo con una copa. Entonces, ¿qué pasa? La sonda en posición vertical, mire, aquí está la inmersión, puede ser con gel, yo prefiero con copa. Identifica la córnea, la cápsula anterior, la cápsula posterior, el nervio óptico y la zona macular en un corte axial, mirando la sonda a la zona temporal, y horizontal axial. Y fíjense, lo primero que haces es identificar las interfaces corneal, anterior y posterior, significa que estás perpendicular. Lo segundo que haces, la cápsula anterior y posterior del cristalino. Y la tercera, la papila. Ya identificaste eso y le pones las alineas que los ecos más reflectivos. Fíjate, súper reflectivo, súper reflectivo, súper reflectivo y súper reflectivo. Significa que estás perfectamente perpendicular. Le pones lo primero que haces, el vector C lo diriges al nervio óptico. El vector C lo puedes poner desde tu consola. Y después mueves ese vector C desde la papila hacia la zona temporal y estás a 3 milímetros y estás en la mácula. 3 milímetros o 10 a 15 grados temporales a la mácula, a la papila, estás en la mácula. Entonces, ya estás haciendo una medida en la mácula. Eso
el equipo ya tiene una función para convertirlo en modo A, y hace 5 mediciones, obviamente, y cada interfase lo pones en el modo A, y salen los dos ecos de esta córnea, el eco de la cápsula, el eco de la cápsula y el eco de la cápsula. Y ya tienes una medida exactamente en la mácula, especialmente en esos ojos que tienen una geometría extraña, que tienen un estafiloma, que tienen mucha opacidad, que no has podido pasar con el modo que tienen formas, tú lo sabes, muy claras. Entonces, lo haces como en este, ¿no? Entonces, en ojos con gran miopía, ojos con hipermetropía, y tienes que escoger, miren, aquí es un ejemplo vivo, aquí la córnea, cápsula, cápsula y retina. Córnea, cápsula, cápsula y retina. Inclusive, los ecos internos del núcleo te los pueden estar viendo, y puedes sacar perfectamente 2548, 2260 en cada caso. Mucho cuidado, porque tienes que fijarte en estos casos que tienen la mala posición, tienes que ver, acá tienes que saber que esto es córnea, esta es cápsula. A veces núcleos muy densos te pueden hacer, la máquina por error los puede poner, y fíjense, te sale 22.4, cuando en realidad es 22.59, lo pones realmente aquí. O sea, tienes que estar muy atento, no creerle a la mácula, sino que a la máquina, sino que poner realmente los cursores donde realmente están. Tienes que estar, no ponerlo en automático, ponerlo en manual, donde tú sabes dónde están, pero es perfectamente posible hacer. ¿Qué parámetros entonces? Párpados abiertos para distinguir la mirada, buscar la córnea, la cápsula anterior, la cápsula posterior, el nervio óptico, y a 15 grados, perdón, 15 grados, aquí está la marca, o a 3.5, como quieras. 2262, miren acá, y estás viendo exacto. Y siempre usar los marcadores adecuados. Aquí, aquí y aquí, en cada segmento. De nuevo, aquí, aquí y aquí, y esa es su traslación al sitio. Óptica. Miren, ese fue mi primer contacto con la biometría óptica. O sea, en el año 1992, ¿no? Esa fue cuando estaba ya haciendo mi doctorado. Acompañé a Haigis a un curso, me llevó en realidad, buenísima gente, y la primera clase, que era la medida de la longitud de un ojo vivo, alternativa al método de ultrasonido, el estado de desarrollo actual del método de interferencia láser, el doctor Mendehot, en el año 21 de noviembre del 92. Entonces ya estaban hablando, ¿cómo se llama? Y el Haigis me dio la oportunidad de hacer la clase práctica de las biometrías, cuando hacíamos biometrías de la torre aquí, hacer la parte práctica de cómo hacer las biometrías. Eso lo guardo con mucho cariño porque fue la primera vez que yo estuve dando práctica en un curso de biometría allá en Alemania. Y fue una gentileza en realidad, porque era un pinche ahí, o sea, pero me dieron la oportunidad de hacer esto. Pero miren, en el 91, ¿y cuál fue la cosa? Todavía no hacían eso. Le regalaron la patente a los alemanes del este, perdón. ¿Quién va a hacer biometría con luz y la catarata no deja pasar? Peor error que cometieron. Las regalías se la gana Zeiss llena. Entonces, dicen, estos locos. Pero Mendehot ya trabajó después con Haigis para desarrollar este equipo que ahora es el IOLMaster 700. Pero miren, desde el 92, ahora es un éxito, pues, ¿no? Entonces, el desarrollo de esta cirugía se sostiene, pues, en estas décadas hay un desarrollo constante de las fórmulas y la biometría de alta precisión. Entonces, el IOLMaster 500 del 700 ha cambiado la cosa. Este fue desde el 99. Miren, en el 92 estaba, yo me acuerdo que en el 93 ya estaba el prototipo, que lo teníamos en Würzburg, y trabajábamos con él, era una locura, era una cosa increíble, nadie lo creía.
y ahora en el 99 salió el primero comercial, y ahora pues en el 98 creo que salió, en el 2014 salió el Iron Master. Y es una maravilla, cambió todo. Es la revolución en la biometría. Y ahí, cuando tenía los dos, ya ya no lo uso, pero ya lo tengo ahora, y es una maravilla, cambió todas las cosas. De hecho, cuando recién lo trajeron, lo armaron, ¿y qué nos tiene este nuevo, no? Menos sorpresas reflectivas, tenemos una visión en toto de la córnea, la cámara anterior, el cristalino, para ver inclusive la orientación, un corte total con el OCT. Un control de fijación, sabemos que estamos haciendo la medida en la mácula, tenemos una queratometría telecéntrica, y ahora tenemos el TK, que lo vamos a ver. Podemos ver el grosor corneal, el grosor del cristalino, la profundidad de la cámara anterior, la longitud axial y la fijación escleral, y ahora la curvatura posterior de la córnea, y ahora podemos ver la queratometría de el mapa queratométrico de la córnea con el último software. Y tenemos la biometría Switch-Sort. ¿Qué cosa es esta biometría Switch-Sort? La biometría Switch-Sort es una variante del OCT de dominio espectral de alta penetración, un láser de longitud de onda más larga, que barre rápidamente el espectro a la salida del interferómetro. Hay una forma secuencial con un solo detector. Es en tejidos de longitudes de onda más largas, que necesitan longitudes de onda más largas de 1 milímetro, es decir, en cataratas densas, en hemorragias, en opacidades vítreas. Miren, la profundidad del escaneo es hasta 44 milímetros. El ojo más grande que he visto yo tenía 37.5 milímetros. Ese ojo, la retina la tenías muy cerca de la cisura calcárea. O sea, es el ojo más grande que he visto. El ojo más pequeño que he visto ha sido antes de ayer. 15 milímetros, un nanostaldos. 15 milímetros, más chico que el ojo de un niño, un recién nacido. Lo he visto ayer. Ese ojo le entraba, el cálculo del lente pues, no daba, o sea, van a tener un piggyback, no sé cómo lo van a meter. Bueno. Ancho del escaneo 6 milímetros, resolución en tejido 22 micras, velocidad 2000 scans, biometría. Miren, la repetibilidad en el grosor de la córnea es más o menos 2 micras. En la cámara anterior más o menos 11 micras. En el grosor del lente 12 micras. Y la longitud axial 8 micras. Pero en la práctica es casi menos. Y la certeza es casi menos. Las longitudes en exactitud salen en el orden de 1 micra, 2 micras, 3 micras. Y la queratometría, que para mí es lo más importante, es 0.09 de dioptrías más o menos. El equivalente esférico. O sea, yo creo que la longitud axial es bestial, pero el hecho de que tenga una queratometría tremendamente repetible es la fortaleza más grande de este equipo. ¿Qué hace? El patrón de escaneo es así, lo escanea, va escaneando, lo convierte, lo desdopla, son 6 escaneos, lo convierte y nos da la posición de retina como un punto, lo mejora después, lo transforma, y nos da, luego ese patrón de escaneo que es lineal, nos construye una imagen. Nosotros podemos inclusive en la máquina ver la imagen y determinar si la catarata es nuclear, si la catarata es posterior, podemos analizar el vítreo, si tiene opacidad del vítreo, podemos ver muchas cosas, no solamente es ver el numerito, vemos cataratas y vamos a ver qué vamos a enseñarles. Y nos separa 3 grados de 1 milímetro en la retina para ver la mácula, y eso tiene mucha importancia, porque vamos a estar seguros que estamos viendo el sitio donde se debe medir. Y todas las medidas que hemos hecho, estamos seguros que la hemos hecho a la mácula. O sea, no estamos tomando una queratometría en cualquier lado, la estamos tomando justo en el eje visual. No estamos tomando una queratometría en el borde de la córnea, al lado de la córnea, al ángulo capa. No, la estamos haciendo en la mácula, justo en el eje visual, y eso tiene el gran valor. Y miren, como les decía, vemos la córnea, vemos la cámara, vemos el cristalino y vemos la mácula. Todas estas medidas están hechas acá. La queratometría está hecha acá, la cápsula posterior, o sea, la medida de la córnea posterior está hecha acá. La medida de la curvatura está acá, esta también. O sea, todo esto, y miren, 6 micras, 2 micras, 3 micras de desviación estándar.
El astigmatismo nos da con 0.09 de desviación estándar, 4 micras de desviación estándar de la cámara anterior, etc. O sea, es tremendamente precisa, son micras, no son milímetros. Entonces el cálculo es tremendamente exacto. Y esto es importantísimo, nos dice que estamos midiendo en la mácula. Entonces, ¿qué más precisión? La capacidad de penetración es increíble. Sobrepasa los estándares de cualquier biómetro. Los 3 más de NO6, o sea, es increíble. NO6 más de C4, o sea, si tiene NO5, C4, P5, o sea, es cualquier cantidad de penetración, si lo va en la clasificación de logs, es tremenda. El control de fijación es excelente para ver que son medidas precisas. Si tú haces si tú ves la depresión foveal, significa que estás en buena fijación. Si no la ves, significa pues que, cuidado, mucho cuidado, no confíes en esa medición. ¿Por qué? Porque puedes repetir. Mira, la medida número 1 está en la mácula. Miren, inclusive tiene una hemorragia vítreo este paciente. En la segunda, otra, en otro momento, y vas a comparar. Entonces, cuando tú comparas, y las dos están en la mácula, tu diferencia, es una buena definición, joder, tu diferencia entre esa medida y la otra medida, 10 micras de diferencia en la longitud axial. O sea, nada, ¿eh? Micras. Tu astigmatismo, 0.02 de diferencia en la queratometría, perdón. Sin embargo, cuando no está puesto en la mácula, cuidado, ¿eh? Cuidado, pobre difracción, ahí hay un problema. ¿Por qué? Tu diferencia, 190 micras, cuidado, eso tienes que repetirlo, eso no está bien, acá hay un problema. Y no me interesa tanto, aquí sí me interesa bastante. Media dioptría de diferencia en la queratometría, eso sí es problemático. Entonces, esto tienes que desecharlo, tienes que estar muy atento que esté en la mácula, si no está en la mácula lo repite. Y es tan rápido que sí vale. Otra ventaja de la fijación es que no es un OCT, pero te puede servir como pronóstico y si te puede orientar a que tienes que ver la mácula y dar un pronóstico. Esta es la imagen que te ha separado el OCT de tu mácula. Entonces, si está bien así, no hay problema. Voy a ponerles casos que yo he recogido de patología de mis pacientes. No intenta compararse con el OCT, pero sí realiza un despistaje de patología. Miren. Eso es lo que encontré. En un agujero macular en el OCT. ¿Cómo lo vi al IOL Master? Así. Entonces, obvio, hace la biometría y, oye, ¿qué pasó? Un agujero. Reportas inmediatamente a tu médico. Oye, cuidado. Le he hecho el examen y le he encontrado en la mácula esto. O le encontraste esto, una membrana de peritoneal, un Packer macular. Esto lo hice en el OCT, o sea, eso lo hice después. ¿Qué le vi en el OCT? En el IOL Master, le vi esto. Y es tan perfecta que he podido reproducir la imagen del IOL Master sobre su OCT. El paciente, como tengo los dos equipos al lado, se los he reproducido. Esto. Miren lo que encontré. O sea, no es un OCT, pero sí me dice, oye, cuidado, ten cuidado. Este también, con neuropatía serosa central, está asustado con la cuenta de la cirugía. ¿No? Lo es. Entonces, no es un OCT. Entonces, si observas agujero, membrana, degeneración macular, drúsenes, le pasa la voz y le dice, oye, papá, ¿de qué vas a operar? Ten cuidado. Igual, como si el ojo tiene aceite de silicón, también lo puedes ver. Entonces, lo mandas a su OCT y ya puedes saber con más claridad, si te lo permite, o lo mandas a la ecografía y puedes detectar una patología. Casos complejos. ¿Cómo calculas un lente intraocular en un paciente con Marfan que tiene subluxación de cristalino? ¿Lo pasas por acá, donde es afáquico, o lo pasas por acá, donde es fáquico? Las fórmulas cambian, el cálculo cambia. El Master te permite hacer. Y con este equipo se solucionaron los casos complejos. ¿Por qué? En Marfan, cuando hay subluxación, cuando pasa por acá,
Este te detecta el efecto prismático porque te tira la mácula un poquito más arriba. Mira, ¿ves? Pero en un momento te lo pasa y calcula las distancias haciendo, te toma dentro de esto cuáles pasaron y cuáles no pasaron por el eje y cuál es lo que tienes, y te calcula esta distancia que ha hecho el efecto prismático y te da la medida correcta de este paciente. Otra ventaja que tiene también en los casos completamente, cuando tienes post-refractiva, ya te modificó y te cambió. Los casos complejos, post-cirugía refractiva. Antes tenías que pedir la topografía, antes tenías que pedir una serie de cosas. No, ya te solucionó el problema de los casos complejos, ya tienes PK, te lo voy a decir después. Tienes un nuevo queratómetro. ¿Eh? El queratómetro telecéntrico tiene una ventaja. Es un queratómetro que no importa a qué distancia estés. Hay queratómetros, los normales, los distancia dependientes, que si tú acercas la máquina tienes una distancia y otros, y la alejas es otra. Este no. Alejes o no, va a mantenerse independiente. Quizá no estén claros, pero la distancia se va a mantener igual. Tú lees radios de curvatura, te interesa que los puntos siempre estén en el mismo sitio. Miren, si tú te acercas, el punto puede ser que no esté claro, pero se mantiene en el mismo sitio. Miren, si tú te acercas, está más claro. Si tú te alejas, puede estar menos claro, pero se mantiene en el mismo sitio. O sea, la distancia que va a leer es igual. Este es un queratómetro distancia independiente. Por lo tanto, la medida es exacta. Muchos de los equipos que vienen con queratómetros vienen con distancia dependiente y hacen malas medidas. No te interesa que tenga 36 puntos, 156 puntos, 236 puntos. No interesa. Interesa que sea distancia independiente. Muchos de los que vienen así. Tú te acercas y los puntos se alejan. Tú te alejas y los puntos se acercan. ¿De qué te sirve eso? No te sirve para nada. Muchos dicen, mi queratómetro tiene 300 puntos, el tuyo tiene 36. ¿Y qué miércoles me interesa? Si cada vez que me alejo, mis puntos cambian de dirección y la medida es diferente. No. Me interesa que el equipo tenga los puntos en el mismo sitio. Entonces, que no te engañen. Es distancia dependiente, distancia independiente. ¿Ya? Es importante que otras cosas. Fórmulas, y aquí viene el por qué los casos difíciles ya cambian. Las suites de cálculo, de Huygens, por ejemplo, para ojos normales, para ojos post cirugía refractiva, para lentes tóricos. Se acabaron los casos complejos. ¿Cómo hago para ver los cálculos de los pacientes que han subido cirugía refractiva? Te mando la topografía, te mando el 5K. No, ya tengo la fórmula que en la misma máquina las tiene. Que tengo que ponerle la cirugía, que tengo que ver el cálculo, que tengo que... No, ya la máquina solo te dice, esto es para los láseres miópicos, LASIK, PRK. Hay otra fórmula que lo te enseña RK, para hipermétropes, para miopes, etc. Entonces ya solucionaron los casos complejos. Astigmatismo, la gran mayoría estamos usando lentes para astigmatas. Entonces ya tienes Huygens L, el low cylinder, para los pacientes que tienen. Ya olvídate que tienes que ir al calculador de la computadora, pasar los datos directo para sacar. De volar, como les decía la vez pasada, es mejor el mantenimiento pre. Mejoró el show. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? No, doctor, era una interferencia. Ah, interferencia. Lo están chuponeando. Tienes que tener un buen compañero de viaje, buen compañero de vuelo para hacer esto. Huygens nos permite dentro de qué. La suite de Huygens tiene los cálculos ¿para qué? Para los ojos normales, para los lentes esféricos, post cirugía miópica, post cirugía refractiva hiperópica, post RK, para los astigmatas, post cirugía miópica, post cirugía hipermetrópica, post RK. O sea, estos casos que antes se consideraban complejos, ya no son complejos. La máquina los hace. Entonces, esos casos que decían, doctor, hábleme de los casos difíciles de calcular, ya no son difíciles.
ya la máquina los hace. Ya está armada para eso. ¿Que tengo que hacerles topografía? ¿Que tengo que hacerle tal? Ya no, la máquina los hace. Tiene un queratómetro especial para eso. Y ahora con TK vamos a ver qué mejor todavía. Entonces no seas vago, pregunta por la Haigis. La Haigis te soluciona, y la Barrett también. ¿Por qué? Porque todavía están las constantes, lo que les decía. La nominal, que viene en la caja. La Haigis, que es la que uso yo. La Hofer Q, la nominal es la A. La A. Pero la A es la que viene en la cajita para la SRKT. La A que viene en la cajita para inmersión es diferente de la A que viene 118, 118.1. Aquí no hay mucha diferencia, pero hay algunas que tienen gran diferencia, si ustedes se dan cuenta. 117, por ejemplo, 117.7 acá se convierte en 118.4. Entonces, la que es en contacto puede cambiar cuando es en inmersión. En 118.9 se convierte en 119.8 cuando es contacto y cuando es inmersión. Mucho cuidado. SRKT misma. Y además, Hofer Q tiene otra fórmula, Holliday 1 tiene otra fórmula, y aquí están las referencias de cuántos casos están bien. Yo uso Haigis, tiene 3 constantes. ¿Por qué tiene 3 constantes Haigis? Una es para ojos normales, una para ojos miopes y una para ojos hipermétropes. Porque él sí considera que la posición efectiva del lente va a ser diferente, no es una constante. Para él es una variable que interpreta la fórmula qué tipo de ojo es. De acuerdo a la longitud axial le va a poner la constante. Entonces, es otra fórmula, completamente diferente. Es un mundo de diferencia. Por eso es que no es por gusto, hay una razón de ser. Y hay un montón de fórmulas de lentes para cada constante. Ok. Las cataratas densas ya dejaron de ser un problema. Los casos más difíciles, aumenta la densidad, más esfuerzo y energía, alto riesgo de complicación. Miren, estas cataratas densas las pasa el Lion Master 700. Todas las fotos son las fotos. La primera catarata que tuve cuando recién me armaron el equipo. Increíble. Y ustedes no lo van a creer, pero es así. Esa era la catarata. Para que vean, esta es la foto del Lion Master 700. La pasó. Esa es la foto, y le hice de todas maneras un modo B para no creía. Y esta es la foto del Lion Master, mira. Esta es la foto del Lion Master. La pasó 2349. Cuenta de 2 metros y en el otro ojo 20-100. Le sacó la fórmula. ¿Ya? El Lion Master 500 le sacó una sola medida y mal. El otro le sacó perfecto y hizo el cálculo. Esta catarata rubra. Y además, miope de -9 con cilindro de 1,75. Miope de 8,25 con cilindro de tanto. La pasó. Miren el ojo, el estafiloma que tenía. Se lo hacía montar. Y miren el ojo, le hice B porque no creía. O sea, esos fueron los primeros casos, ¿no? De hecho, esto lo publicamos en Concise, y la foto que sale en la propaganda de SAI del equipo es mía. O sea, es una locura. Y la pasó como mantequilla, ojo de 33, de 30, 39, y la sacó inclusive con una mácula media chistosa, pero la sacó. Y súper constante, 33-15, 33-3, 36-14, 36-15, 30-40, 30-39, o sea, súper robusta, súper constante, muy bien documentada. Estas popcorn, son capsulares posteriores, o gentes en realidad. Y súper interesante porque yo la saqué con UM, y miren, bien pegada, con sus bandas además, la desgraciada. Y la sacan, esos casos complejos, la saca perfectamente. O sea, lo que quiere decir es que ya los casos complejos comenzaron a desaparecer, cuando comenzaron a aparecer esos equipos, ¿no? Y además, miren, el hecho de que el Lion Master te permita tener una imagen del Sweet Source, te dicen, oye, cuidado, a la hora de hacer la cirugía, no vayas a hacer hidrodisección. Al momento que haces una hidrodisección, esta bendita banda se rompe y te rompe la cápsula.
Y esas rupturas de cápsula en la catarata subcapsular posterior o polar posterior, en estos niños, este chico tenía 21 años, ¿no? O estos chicos, es la causa de la ruptura. Entonces, busca otra técnica para hacer esta cirugía, porque esa es una hidrodisección y rompe la cápsula. Entonces, miren, no solamente te da información del numerito, del lente, sino que te da este tipo de información práctica. La catarata subcapsular posterior también la pasa como si nada. Y muy exacta. Aceite de silicón, caso complejo. Miren, esa catarata yo dije me la manda el enemigo. O sea, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cuál es el truco acá? Dilatar el paciente. Entonces, para que vean, esta es la foto del labio máster. Dije, esta no la va a pasar, voy a tener que hacerla de nuevo con inmersión, como siempre la hacía. Dilaté el paciente, inclusive se pasó un poco de aceite de silicón en la cámara anterior. Pero la hice. Dilaté el paciente, lo pongo al paciente, y miren, todavía la máquina me da, como a diferencia del ultrasonido a la luz, no hay tanta diferencia entre cuando la luz pasa en el aceite y cuando no pasa en el aceite. La máquina te dice, bueno, aquí estaba la burbuja, aquí no está, y la medida no difiere mucho. Entonces, la vi, y la pasó, ¿no? La pasó a 27.54 y todas las cosas, y me dio inclusive perfectamente la medida. Y me la dio. Y todavía me manda el ojo. Ojo, aceite de silicón y catarata densa. O sea, todavía tuve la raza de ponerle ahí y me sacó la medida y me sacó con aceite de silicona. 27, 78, 76, 75, 76. O sea, bastante robustas las medidas. Y comparada con el otro ojo, 27, 39, 27, 38, bastante consistente. Entonces la saca, ya se acabaron esos casos difíciles, ¿verdad? Rápida curva de aprendizaje, fácil de realizar y delegar. Los casos complejos ya van a ser cosa de la historia, ¿verdad? ¿Dónde destaca? Nanoftalmia, hipermetropía, miopía extrema, DR tratado, ojos con aceite de silicón, los ojos que desarrollan catarata después del lente fáquico, los pasa como si nada, ¿eh? Afáquicos, perfectamente, marfanes. Ahora, ¿sirve todavía tu equipo de inmersión? Claro que sirve, ¿eh? Pero, de todas maneras, en casos de muy densas, todavía sirve. Fácil de usar, no toque el ojo, se puede usar en cualquier condición, automática ojo derecho, ojo izquierdo, programa Windows, se puede guardar datos. ¿Quieres que les cuente una anécdota? ¿Por qué esta cuestión? Haigis no era médico, Haigis era físico. Y él le costaba entender cuál era el ojo derecho e izquierdo porque el paciente estaba al frente, entonces se confundía. Entonces si él movía su ojo a la derecha, estaba examinando el ojo izquierdo. Entonces se bloqueaba. Entonces, bueno, cuando tú ves para acá, estás examinando el ojo contrario. Entonces tuvo que ponerle eso para entenderlo. Rapidez, 3 mediciones en un equipo reduce el tiempo de examen, mínimo entrenamiento, curvatura corneal, longitud axial, cámara anterior, en 10 segundos se mide todo, es facilísimo. El ultrasonido es aún útil en cataratas extremas. En manos expertas los resultados son precisos. Es más cómodo al paciente como no contacto. En ojos problemas, ojos que dicen las cataratas difíciles del FITSOR todavía es mejor, la tendencia general es que seamos menos invasivos. La mayor longitud de banda del FITSOR penetra mejor el tejido. En medio análisis permite definir cuáles son las medidas cristalinas correctas y determinar casos patológicos. En las cataratas extremas tenemos la posibilidad de ver dónde quedan los marcadores. No se puede hacer con otros instrumentos, el FITSOR sí lo permite. Y esa posibilidad de ver las imágenes completas nos limita, o sea, nos reduce esos casos que antes eran considerados como complejos, son mejores, más fácil de ver. Este FITSOR nos abre una puerta interesante para investigar y conocer las nuevas tendencias, especialmente en relación con la medida y la comprensión de la posición efectiva del lente, que ahora, como ya vemos dónde va a quedar, ya se están haciendo estudios sobre la rotación del cristal. En realidad esto es mucho más amplio, una hora no vamos a poder desarrollar todo lo que quisiéramos desarrollar,
pero estamos limitados con el tiempo y también ustedes creo que con 1 hora es poquito, pero es bueno aplicarles el lente, el diente, para que vayan pensando en que lo que antes era complejo, la tecnología nos lo va haciendo menos complejo con el tiempo. Estamos de paseo una vez y encontramos este close del eco, el corralito del eco, era en la calle del eco, creo que la siguiente. Había una constante que se llamaba la calle del eco. Así que siempre ando buscando esos sitios bonitos para donde quedaban las cosas cerca de la ecografía. Muchas gracias. Preguntas, comentarios, a ver. Quizá, ¿hay tiempo o no hay tiempo? ¿Ah? Mario, Dime. formidable la clase, formidable. Nos has hecho ver cómo el desarrollo tecnológico ha sido beneficioso tanto de forma efectiva, tanto para el paciente como para el médico, ¿no? Este equipo realmente demuestra una seguridad que le brinda tanto al observador, al paciente y a todos los que están alrededor de que la cosa puede salir bien si todo se hace bien. Mario, yo quisiera repetirte una pregunta que le hice a- al doctor Roca hace poquito nomás. Él proponía que muchas de estas cosas que ahora se pueden hacer de manera, claro, se hacen con el propósito de operar una catarata, en el futuro se puedan hacer como parte del examen de un paciente, porque esta información que tú guardas te puede servir para cuando el ojo sufra algún cambio y no puedas hacer una buena medida después. Este aparato me imagino que permite también, o sea, hacer el examen en un ojo que no tiene que ser operado de catarata, te da los valores y tú los puedes guardar. ¿Esa información te es útil? ¿Va a cambiar en el tiempo o se mantiene así como está en el momento que le mediste años después? ¿Cómo es el asunto ahí? Eso es muy bueno. Normalmente esto no va a variar, excepto algunas cosas pequeñas. Por ejemplo, la longitud axial normalmente no va a variar. Posiblemente el astigmatismo sí, por la posición de los párpados. O sea, una dermatocalasia sí puede variarte el astigmatismo. Si lo tienes contra la regla, te lo puede variar con la regla de acuerdo que tanto el peso de esos músculos orbiculares o el párpado los puede cambiar. O sea, pero yo creo que es mucho más fácil medirte una queratometría y variar una queratometría que verte, por ejemplo, un aceite de silicón emulsificado, ¿no? O sea, eso es muchas veces diferente, ¿no? Pero la longitud axial, la cámara anterior, difícilmente van a variar. Una queratometría sí te puede variar por cuestiones externas de la cara, por cuestiones de los párpados y eso. Yo pienso que es básico. Esos equipos son tan rápidos, tan fáciles de ver, que tú podrías tener una base de datos y pasarlo. Este examen, yo le digo a los rotantes cuando vienen por acá que es la plata más rápida que me gano en mi vida. O sea, yo le hago una biometría a un paciente y un cálculo de lente y le tengo que hacer teatro porque la medida dura 1 minuto. Esto me ha cobrado por hacerme 1 minuto, doctor. O sea, entonces le digo, tengo que hacerle figurita, bailar, o sea, no sé, o sea, espérenme un ratito, que eso es lo más fácil, ahora viene el cálculo, ¿no? O sea, la gente dice, no entiende, y le digo, eso es muy sencillo porque la tecnología lo permite así. Tengo que inventar cosas porque la gente no cree que sea tan rápido, y tienes que decir, bueno, el equipo cuesta caro, pues. Tienes que hacer. En resumen, a tu pregunta, sí, tú puedes hacer una base, tenerla acá y ajustar algunas pequeñas cosas que ya son más fáciles de medir que estar midiendo todo el sistema. De acuerdo. Y Mario, no te he escuchado en la clase mencionar aquellos casos de, por ejemplo, pacientes operados de cirugía refractiva que les ha cambiado mucho la córnea y bueno, hacen cataratas y les mides nuevamente. En esos pacientes, ¿te sirve la información actual, tal como ha quedado la córnea, tú le haces la medida del lente intraocular
o Sí, tienes que basarte en la no, anterior, no, en la no, información no, anterior. no, y sí lo dije en la clase, dije que el equipo ya no necesita que le tomes nueva topografía, ya no necesita que le toques nada, la base, la data, ¿qué tienes que saber? Tienes que saber si el paciente fue miope o hipermétrope, nada más, antes. Ya, Y eso lo sabes generalmente con su longitud axial. claro. Actual. Si el paciente tiene 23, ahí tienen los problemas, porque muchos pacientes fueron operados por astigmatismo miópico o hipermetrópico, ahí sí te fundiste, tienes que ir a la historia. Pero si el paciente tiene 22, sabes que fue hipermétrope, si tiene 24, sabes que es miope. ¿Ya? Pero ahí ya las fórmulas lo hacen por ti, y ese equipo tiene esta ventaja. No necesitas el método de lente de contacto, no necesitas el método de la historia clínica, eso ya pasó. Ni siquiera necesitas la topografía. Las fórmulas ya, lo dije durante la clase, no necesitas eso. Me traen las topografías ya ni las veo, porque las fórmulas actuales te permiten hacer esos cálculos sin el problema de la topografía. ¿Por qué? La topografía te da una visión general de la córnea. Este queratómetro te da la medida exactamente en el eje visual, no te sirve el resto. De acuerdo, gracias. Memo, no sé si tienes algún comentario, alguna pregunta. Hola Mario, ¿qué tal? Qué gusto de Hola verte. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? La otra cosa que yo no estoy de acuerdo contigo, como siempre, este, no es solamente el aparato que cuesta muy caro, Mario, sino el conocimiento que tiene el médico detrás de ello y estás cobrando por eso, ¿no? Que es sumamente importante, que creo que es lo más importante. Sí, puede ser, pero hazle entender al paciente, no lo entiende. No, pues, pero en realidad es eso, ¿no? Es el conocimiento el que estás cobrando. Lo segundo era, mira, el otro día que estábamos hablando en casos de cirugía de catarata post-vitrectomizados, no en cirugía combinada, sino post-cirugía de vitrectomía, hay muchas veces que, recuerda cuando hacen la vitrectomía de la base del vitro, a veces tocan o perforan el cristalino. Entonces, muchas veces el cálculo del lente ha sido dificultoso en esos casos, o en aquellos, por ejemplo, cristalinos muy entumescentes, que tú tienes que advertir, obviamente, al cirujano que tiene un diámetro anteroposterior del cristalino que puede sospechar de que en esas cataratas entumescentes puedes tener problemas, ¿no? En desgarros, etcétera. ¿Adviertes eso o cómo lo ves eso? Sí, yo advierto dos cosas. Primero, hay cosas que todavía esta biometría va a tener que mejorar. O sea, es buena, pero todavía tiene sus gaps. Todavía no, y eso están trabajando. Findel en Austria está trabajando en la posición del lente. Si tú te das cuenta en las fotos, el cristalino no queda exacto, queda un poco inclinado. Y eso desarrolla astigmatismo. Y ese astigmatismo desarrolla un grado de visión borrosa al final cuando actúa en el frente de onda. Está viendo qué corrección hay que hacer en el astigmatismo cuando colocas un lente para corregir ese valor que ya tiene una nominación que se llama RO. En los ojos vitrectomizados, además, se ve que la posición del lente tiende a ser un poquito más posterior de aquello que tú calculas con la posición efectiva del lente. ¿Por qué? Porque el sustento de la hialoides posterior desapareció. Y entonces la cápsula que pueda quedar es más flotante, por decir así. En los ojos de post-vitrectomizados, además, hay un cambio que no se ve muy claro. O sea, el ojo que tú le pones un cerclaje, además, te va a alargar el ojo un poquito más de lo que tú no has calculado antes de la cirugía. Tú has calculado un ojo para un tamaño y de repente, después de la cirugía, le agregas un cerclaje y le estás agregando un tamaño más. Entonces tienes que decirle, oye, si te vas a hacer, vas a hacer un cerclaje, busca que le pongas un shift
más negativo, o sea, lo más miopecito de lo que tú has pensado dejarlo, porque le vas a agregar longitud axial al ponerle, o sea, hay varias cosas que son arte del cirujano, y arte, todavía sigue siendo un arte, a pesar de la gran tecnología, la biometría es un arte. Fuera de eso, todavía los lentes siguen estando en pasos de 0,50. Entonces, por más exacto que seas, tienes un espacio de media dioptría que te puedes equivocar. O sea, si tu cálculo del lente te sale más 0,50 o menos 0,50, todavía sigue siendo un as. O sea, inclusive si te vas a 1 menos 1, todavía estás en el rango, porque te has equivocado un lente o dos lentes porque estás bien. ¿Cuál es mi recomendación? Ya que existe ese riesgo, siempre es preferible en un miope quedarte miope, y en un hipermétrope, o sea, en un miope jamás quedarte hipermétrope, en un miope olvídate, nunca busques estar exacto al cero, ¿verdad? Siempre quédate un poquitito miope, y en un hipermétrope, aún en los multifocales, siempre búscate, si tienes que encontrar el tema. Ayer tuve que escoger un paciente entre un más 0,19 y un menos 0,25. Escogí el menos 0,25, porque los lentes nunca son exactos, y prefiero pecar a la miopía que pecar en la hipermetropía. Y lo que tú me dices es, en aquellos pacientes vitrectomizados, yo siempre considero de que ese ojo queda como lo que tú dices es muy cierto, ese ojo es una mazamorrita. Ese ojo no es estable, es una estructura muy blandengue, por decir así. Y eso va a tender a ser a más miope. Mi consejo es, piensa que ese ojo va a ser más miope de lo que aparenta ser. Perfecto. Muy bien. Mario, en tus resultados que presentabas en las diapositivas, se ven valores muy parecidos que arroja el reporte de la máquina. Sin embargo, me imagino que debe haber desviaciones que tú al analizarlas te obligan a repetir la biometría. Es una pregunta del doctor Soto también que creo que tendría que ver con esto. ¿Cuándo tú decides repetir la biometría en función de los valores que te arroja el equipo? ¿O te has visto en pocas ocasiones con este problema? Sí, muy buena la pregunta. Aunque sea muy preciso el equipo, hay pacientes que tú inadvertidamente no te das cuenta que se mueven. Si yo veo dos cosas. La primera que yo me fijo es la fijación macular, y para eso sirve mucho. Cuando yo veo que la fijación macular no me sale como yo quiero, lo repito. Segundo, cuando yo veo que la máquina tiene un sistema de semáforo que te dice check, un signo de exclamación que te sale en amarillo y una X en rojo. La X en rojo te dice repite de nuevo. La exclamación te dice valor dudoso, que tienes que examinar tú visualmente si es que los valores son consistentes, y tienes que repetir si no lo son. Y el check significa tómalos porque estadísticamente son correctos. Entonces la duda viene cuando te viene el signo de exclamación. Yo acepto como buen valor si es que tiene una desviación estándar menor de 0,05. O sea, buen valor. Si pasa de 0,05, lo repito. Esa es mi norma, ¿ya? Igual que cuando era la biometría de inmersión. Muy buena la pregunta, porque aunque la máquina sea exacta, tú tienes que ejercer tu criterio de experto, es decir, estos valores los tomo o no los tomo. ¿Qué hago muchas veces? Como es tan rápido de hacer, como es tan fácil de ver, hago 3 medidas, 4 medidas, y considero si son repetibles o no. Si son similares, las tomo. Si son disímiles, voy a mi ultrasonido, que es o sea, ese, para mí, el ultrasonido sigue siendo mi pauta de escoger cuál es el mejor o no. De acuerdo, de acuerdo. Eh,
Deben haber situaciones especiales, Mario. Creo que Blanquita estaba mencionando algo en el chat. No sé si ella quiere hacer la pregunta, Blanquita. ¿Tú estabas conectándote? Sí, Wilita, buenos días. Ahí está, sí, justo. Felicitaciones a Marito, brillante, brillante su conferencia como siempre. Marito, que te quería preguntar si has tenido casos de pacientes con aniridia, nistagmus, estrabismo, esas córneas gruesas, hipermétropes, catarata, hipoplasia foveal. ¿Y qué Sí. dificultades has encontrado? Con aniridia básicamente ningún problema porque la aniridia, No hay problema. el iris no lo tomo en consideración para la medida. El único problema es si la aniridia tiene nistagmus, sí me molesta porque eso se mueve. Trato de buscar la posición de bloqueo del nistagmo si se puede. El equipo es lo suficientemente rápido inclusive para encontrar la fase del nistagmo. Ahora, si no, pues caballero nomás, me lo llevo al ultrasonido, ¿no? Ujú. Estrabismo, sí, lo que pasa es que en el estrabismo, si es muy extremo, le pongo el dedito al otro lado, o sea, mira para acá y el paciente me termina mirando de frente. O sea, lo trato de mover a la posición donde se me ponga en orto y se acabó el asunto, ¿no? A veces he tenido que poner el dedo delante del paciente para que el ojo que fija, inclusive en ojos que no ven, ¿eh? En cataratas muy densas el truco es dilatar la pupila. En cataratas súper densas, cuando no pasa el IOL Master, el truco es dilatar la pupila. En córneas gruesas no hay problema, en córneas edematosas sí hay problema. En hipoplasia foveal, de acuerdo a la fijación, si no fija, voy a ultrasonido. En hipermétropes, estoy diciendo, hace 2 días he visto un ojo de 15 milímetros, dicen nanostalmos, es el ojo más chico que he visto. Y cataratas densas, has visto las cataratas blancas que hemos visto, yo pensé que no iban a pasarlas y las ha pasado. Sí, Marito, muchísimas gracias porque justo el casito que tenemos reúne todo eso, todos esos elementos, o sea, un caso con todito lo que te he mencionado. Y te agradezco muchísimo también porque tus cálculos han sido excelentes en pacientes que hemos tenido, digamos, post-hipermétropes y ya han quedado hipermétropes post-PRK, y muy bien con tu fórmula, está muy bien la paciente esperando la cirugía para el otro ojito, así que de verdad, infinitas gracias. Y muchos cariños y que pasen un feliz Día del Padre para todos ustedes y todas las bendiciones del mundo y que sigan como siempre siendo un orgullo para todos nosotros. Muchísimas Muchas gracias. gracias, muchas Cariños gracias. por acá. Isela, Gracias, no sé si tienes Wilito. alguna otra pregunta en el chat, creo que ya no. No, esa No, era la muchas pregunta que gracias. tenía en el chat. Ya, Doctor pues Mario, Mario, una igualmente. consulta. En el caso Sí, de los pacientes con alguna distrofia corneal, ¿habría alguna consideración que tener? No, simplemente si pasa la claridad, la historia bien. El problema es que si van a necesitar trasplante, ahí viene el problema. El problema es que no hay trasplante, ese es el asunto. Yo sí considero que en trasplante las cosas cambian, porque si tú vas a necesitar trasplante, estás viendo cuál va a ser el poder corneal posteriormente al trasplante, ese va a ser el problema. ¿Qué se hace? Pues es primero hacer el trasplante y después poner el lente, ese es el orden de las cosas. O sea, el trasplante, y cuando el trasplante se estabilice, las suturas ya estén retiradas y todo lo demás, ese es el momento de necesitar, de hacer el cálculo del lente. ¿Por qué? Porque esa córnea va a cambiar, pero como no tienes idea, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos en la cirugía de los trasplantes de córnea? Pues no hay nada, no hay ninguna fórmula que te pueda predecir qué va a pasar con las córneas. Generalmente lo que haces es, conoces a tus cirujanos, qué tan plana te dejan la córnea y tú más o menos calculas cómo lo vas a hacer si lo quieres hacer previo. Pero la recomendación es que primero hagan el trasplante, una vez que el trasplante se estabilice, ahí haces el cálculo, porque si no, estás jugando al futuro y el día que yo vea el futuro, te juro que no me siento acá, me compro el loto de Miami, el gordo de España, la tinta y todo, y me vas a ver en el Caribe tomando una piña colada. Muchas gracias, doctor. Sí. Ya no tenemos más preguntas en el chat, doctor. Muchas Perfecto.
Bien. Sí, Mario, muchas Excelente gracias su nuevamente. Oye, presentación. solo